Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre la política monetaria y fiscal de Canadá. La historia política de Canadá ha experimentado varias fases y cambios a lo largo de los años. A continuación vamos a proporcionar un resumen de algunos hitos importantes en la evolución de la política monetaria en Canadá que ha forjado su política actual. Anterior a 1934, el sistema que regía la política de Canadá, en este caso, era el sistema de patrón de oro, donde el valor de la moneda canadiense estaba respaldada en este caso por las reservas de oro que tenía el país. Eso proporcionaba estabilidad, pero también limitaba la flexibilidad de la política monetaria. En 1935 se crea el Banco de Canadá, lo que permite de poder regular directamente la oferta de dinero y también la tasa de interés para poder mantener una estabilidad de precios y promover el crecimiento económico. Ya en 1944, Canadá se suma al acuerdo del Bretton Woods, donde se establece un nuevo sistema monetario internacional. Bajo este sistema, las monedas están vinculadas directamente hacia el dólar estadounidense, que a su vez estaba respaldado en este caso por oro. De entre 1950 y 1970 vamos a ver una transición de la política monetaria hacia una política monetaria más independiente. Canadá experimenta esta transición, ya que abandona directamente el sistema de tasas de cambio fijado en 1950 y permite que su moneda en esos 20 años flotara en los mercados internacionales. En 1974 se desvincula directamente del oro, poniendo fin a cualquier respaldo directo de la moneda por metales preciosos. Ya en 1980 se empieza a fijar un objetivo de inflación eh, a través de un régimen de metas con el que el Banco Central de Canadá tenía como objetivo mantener la tasa de inflación dentro de un rango específico. En el 2008, frente a la crisis financiera global, el Banco de Canadá implementó medidas políticas expansivas para poder estimular la economía. En este caso se incluía la reducción de tasas de interés. 2015 hay un mantenimiento de objetivos de la inflación. En este caso, el Banco Central de Canadá fija como meta un 2%. Respecto al 2020, ya como una respuesta frente a la pandemia, el Banco de Canadá implementó medidas extraordinarias que fueron una reducción significativa en su tasa de interés, programas de compra de activos para poder mitigar los impactos de la economía. Eso sería la historia de la política monetaria. Ahora vamos a tocar la historia de la política fiscal, la cual también la hemos dividido en ciertos hitos más importantes y vamos a proceder a revisarlos. En este caso podemos ver de que en la formación de Canadá como confederación, entre 1860 y 1870, hay una política que se centraba en la consolidación de las finanzas públicas y la creación de un sistema fiscal para el nuevo país que se iba desarrollando. En 1930, frente a la Gran Depresión, hay una respuesta donde se implementan programas de obras públicas y otras políticas para combatir directamente el desempleo y revitalizar la actividad económica. De 1940 a 1950, que fue el tiempo después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la política canadiense se centró en poder reconstruir y desarrollar programas sociales como el sistema de salud o el sistema de la seguridad social. Ya en 1970 hay una crisis económica y por lo tanto hay una respuesta fiscal que es tratar de controlar la inflación y para evitar la recesión. El gobierno responde a esto con políticas fiscales y monetarias destinadas a estabilizar la economía y controlar directamente la inflación. Las reformas fiscales de 1980 se dan directamente para diversificar la economía en Canadá para de esta manera reducir los déficits y mejorar la competitividad del país. Y entre 1990 y el 2000 se genera una política fiscal para poder reducir en este caso el déficit a través de programas fiscales. De alguna manera se llega a reducir la deuda pública. En el 2008-2009, frente a la crisis económica financiera mundial, la política fiscal es generar estímulos económicos y programas de desarrollo de infraestructura. De esta forma podía mejorar su inversión y mitigar los impactos adversos en la economía. Ya en la década del 2010 hay un retorno del déficit y políticas estimulativas por
por el tema de la desaceleración económica y la caída del precio del petróleo. El gobierno implementa políticas fiscales destinadas a estimular la economía y apoyar el empleo. Y en la década del 2020, frente a la pandemia del COVID-19, hay medidas fiscales, en este caso extraordinarias, por el tema de la pandemia, como fueron la implementación de programas de apoyo económico a ciertos sectores y estímulos para ayudar directamente tanto a individuos y empresas afectadas por esta crisis. Mm. Podemos ver que las herramientas que maneja la política monetaria de Canadá son varios instrumentos, lo que le permite lograr sus objetivos principalmente es el de estabilizar los precios y el apoyo al crecimiento económico en varios sectores. Algunos de estos instrumentos son claves directamente. Por ejemplo, el instrumento más importante que utiliza en este caso Canadá es la tasa de interés. Tiene una tasa de interés hacia un objetivo, que es una herramienta de las más importantes. Y el banco en este caso es el que establece el objetivo para la tasa de interés a días. Esto influye directamente que la tasa de interés se maneje en el mercado y por ende el costo del endeudamiento y la inversión sean controlados. Operaciones de mercado abierto. El Banco Central de Canadá realiza operaciones comprando y vendiendo valores del gobierno en el mercado internacional. Esas operaciones afectan la oferta de dinero y las tasas de interés. El banco también establece requisitos para las reservas de los bancos comerciales que deben cumplir. En este caso, el banco puede influir directamente en la cantidad de dinero que los bancos tienen disponible para prestar, ¿no? A la vez hay una comunicación muy efectiva por parte del banco respecto a su política monetaria, lo que le permite de alguna manera dar seguridad a los inversores. El banco también realiza políticas de intervención cambiaria. Esto puede afectar la competitividad de las exportaciones y tener implicaciones también para la inflación y la actividad económica. A la vez tienen una política de desarrollo y de uso de instrumentos no convencionales. Esto va a responder respecto a ciertas crisis económicas o recesiones profundas, ¿no? Para poder respaldar segmentos específicos de su sistema financiero. A la vez tienen indicadores económicos, como es el caso de la inflación, el crecimiento económico. De esta forma pueden evaluar la salud de su economía y establecer metas para que la inflación no se dispare a medio plazo. Hay una estrecha colaboración con el gobierno, y que en este caso vendría a ser la política fiscal, ¿no? Con la política monetaria que maneja el Banco Central. En este caso, la política fiscal de Canadá tiene también herramientas que utilizan para poder gestionar, en este caso, el gasto público, los impuestos y la deuda. Por ejemplo, el presupuesto gubernamental, que es la política de cuántos ingresos va a tener el Estado y cuánto va a gastar directamente el gobierno, ¿no? De esta forma definen cómo se van a asignar los recursos hacia la salud, la infraestructura y otros, ¿no? El gasto público también es un instrumento para estimular la economía, apoyar a sectores específicos. La política tributaria que tienen es en base a la recaudación de impuestos. Con esto controla, por ejemplo, la renta, el consumo de las empresas para que no se vean afectadas directamente en sus ingresos y manejar el comportamiento económico. El gobierno también utiliza transferencias y subsidios para redistribuir sus ingresos y apoyar a ciertos grupos o industrias específicas. También tienen el tema de la deuda pública. El gobierno emite bonos y otros instrumentos de deuda para financiar sus actividades, las decisiones sobre la emisión. También podemos ver la política de estabilización económica, objetivos de déficit y superávit, colaboración con el Banco Central, que también es muy estrecha. Entonces podemos ver que la colaboración entre el Banco Central y el gobierno son muy estrechas. A la vez para manejar incentivos de créditos y incentivos fiscales. Podemos ver que también que la guerra en Ucrania tiene un impacto significativo en la economía global, esto porque Ucrania era un productor directamente de materias muy importantes, como era lo que era el trigo, es un socio energético de varios países a nivel mundial, y también el tema de fertilizantes o también el tema de la urea, ¿no? Lo que afectó directamente a Canadá. Pero como hemos podido ver, Canadá, al tener una política fiscal y una política monetaria muy de la mano entre su gobierno y su Banco Central, que se fijan metas, han podido controlar directamente a través de sus herramientas fiscales y monetarias que la inflación se dispare directamente. Esto también ha permitido de que el aumento de la inflación no sea tan alta,
De esa forma han podido contrarrestar la desaceleración económica y la creciente pobreza, que es un indicador mundial, ¿no? A la vez, el Fondo Monetario Internacional destaca la importancia de afrontar las crisis por el costo de vida, lo que implica acciones coordinadas en política monetaria y fiscal. Esto lo podemos ver también directamente cómo Canadá fija objetivos para la inflación, ¿no? De esta manera permite que los precios no se eleven y que los productos no sean más caros, sobre todo para las personas que tienen menos recursos. Las políticas fiscales que tiene Canadá han generado o han estado enfocadas en amortiguar el impacto económico mediante estrategias para contrarrestar la inflación y promover el crecimiento, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos verlo en que Canadá es uno de los países que tiene mayores impuestos, pero esos impuestos los reinvierte tanto en educación, los reinvierte tanto en políticas de infraestructura o en políticas de salud. A nivel mundial, la guerra de Ucrania ha afectado directamente la recuperación pospandémica, ¿no? Pero Canadá es uno de los países de que ha tenido mayor estabilidad y está manteniendo su nivel económico. Tal vez podemos decir de que en Canadá no tenía muchos tratados de libre comercio, en este caso con Ucrania, por lo que no se debería ver muy afectado, pero sí con países europeos y es la guerra ucraniana la que está afectando directamente la economía europea y donde Canadá se ve afectado, ¿no? Porque Canadá es un importador, es un exportador muy importante para Europa. A pesar de estas expectativas de recuperación, el impacto de esta guerra ha modificado las proyecciones de crecimiento económicas, lo que puede influir directamente en la política de Canadá hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, se ha visto una noticia de que Canadá estos últimos meses ha cerrado ya su tratado de libre comercio, en este caso con Ucrania, y el presidente, en este caso de Canadá, se ha comprometido a invertir unos 350 millones de dólares en empresas que generen carros de combate para poder ayudar a Ucrania en esta guerra, ¿no? Pero podemos ver de que al hacerlo a través de empresas canadienses está generando gasto, está generando inversión dentro de su propio país, ¿no? Lo que le va a permitir a seguir creciendo, manteniéndose económicamente. Podemos tomar como resumen que la política monetaria de Canadá se ha adaptado con el paso del tiempo a la economía global y ha podido estabilizar su moneda, concretando como una de las monedas más fuertes al dólar canadiense. También la política fiscal que tienen siempre ha sabido responder directamente a los desafíos económicos. Esto gracias a que la política la idea política en Canadá también siempre se mantiene. Entonces esto les permite sobrevivir a las crisis financieras y mantener su crecimiento económico sostenido. A la vez, sus políticas son muy flexibles y se van adaptando directamente al entorno, ¿no? Al contexto. Sus instrumentos en lo que es política monetaria son muy utilizados de manera integral y flexible para poder adaptarse a todas las condiciones que se van generando. Los objetivos que establece el Banco de Canadá son los mismos que pueden establecer directamente el gobierno, por lo cual la política monetaria con la política fiscal van muy de la mano y esto contribuye a la estabilidad económica de Canadá, ¿no? Lo que les permite tener una estabilidad macroeconómica, tener equidad social entre su población. Y siempre va a depender directamente de la política que tome el gobierno, ¿no? Pero como comenté hace un momento, la política que mantiene el gobierno está establecida. Entonces no vamos a ver muchos cambios o no la vamos a ver muy afectado en este caso a este país. Eso sería todo. Muchísimas gracias.